Bueno, muchas gracias a todos por conectarse hoy. Espero que estén felices y estén sanos, están todos bien en casa. Eh, Voy a comenzar hoy una micro charla, la charla llamada Cronología del Universo. Y bueno, antes voy a querer agradecer un poco al Museo de Historia Natural de Concepción, al Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, al grupo de agujeros negros supermasivos proyecto ACT 172033, al Main Astronomical Observatory de Kiev en Ucrania, a English Fast Course y a la Escuela de Astronomía y Cosmología EDEAC. Hoy día vamos a hacer esta microcharla, vamos a explicar un poco de cómo se inició el universo y vamos a hacer un breve resumen para que puedan entender. Así que espero que les guste y lo disfruten. Bueno, cuando la materia era un punto infinitamente pequeño, ¿ya? De altísima densidad, por una razón que desconocemos, explotó y se expandió en todas las direcciones, creando lo que hoy conocemos como el universo. ¿Ya? Eso ocurrió hace 13.700 millones de años. Durante los primeros segundos, o los primeros instantes en realidad, que es 10 a la menos 43 segundos, es decir, 43 ceros antes de este uno, ¿ya? El universo medía 10 a la menos 35 metros y tenía una temperatura de alrededor de 1.000 millones de trillones eh, de... Un momento, algo pasó aquí. Ahí sí. Bueno, como les comentaba, tenía una temperatura de alrededor de 1.000 millones de trillones de grados centígrados. Bueno, a los 10 a la 36 segundos después del Big Bang, inicia un proceso llamado inflación. ¿Ya? Aquí el universo se expande hasta tener 10 a la menos 20, no, 10 a la 26 veces superior a su inicio, a su tamaño inicial, y alcanza a tener el tamaño justamente de una naranja. O sea, el universo era muy, muy pequeño en ese momento. Bueno, pero ¿cómo nosotros sabemos que el universo se expande o se infla, ¿cierto? Entonces son preguntas que nacen cuando uno habla de estas cosas. Bueno, lo que pasa es que la expansión del universo se comprueba al observar el movimiento de escape de las galaxias, y esta observación fue descrita en la ley de Hubble. Entonces las galaxias se están alejando unas de otras y en todas las direcciones, y esto es lo que nosotros pudimos comprobar de que existe una expansión o una inflación. Sin embargo, un poco antes de los 5 por 10 a la menos 44 segundos, había comenzado la separación de la interacción de las fuerzas fundamentales. En este momento se separa la interacción gravitacional de la gran teoría unificada, ¿ya? En la cual la fuerza electrodébil y la fuerza nuclear fuerte estaban unidas en una sola gran fuerza. Aquí el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil se desacoplan cuando la temperatura del universo es cercano a los 10 a la menos 16 Kelvin. No, perdón, 10 a la 16 Kelvin. Es una temperatura muy altísima. Estamos hablando de temperaturas muy altísimas. Bueno, aquí las primeras partículas elementales están aún mezcladas en una oscura sopa de quarks, ¿ya? Ahora, ¿qué son estas partículas fundamentales? Bueno, las partículas fundamentales son los constituyentes elementales de la materia. Más precisamente son partículas que no están constituidas por otras partículas más pequeñas o que contengan una estructura interna, ¿ya? Y los constituyentes fundamentales de la materia son los fermiones. Entre los fermiones existen dos familias de partículas llamadas quarks y leptones. Cada una de estas dos, entre los fermiones existen, por ejemplo, eh, existe, bueno,
existen estas dos familias de quark leptones, pero cada una de estas dos clases están divididas en generaciones y cada generación contiene dos partículas, con lo cual podemos distinguir 12 fermiones. Bueno, las interacciones entre estas partículas se realizan a través de partículas mediadoras llamadas bosones. ¿Ya? Entonces, ya aquí vemos que el universo tiene el tamaño de una naranja, estamos hablando ya de los bosones, pero bueno, ¿qué son los bosones? ¿Cierto? Es aquí donde uno se empieza a preguntar qué es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva y van a ver. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang, surge el bosón de Higgs, ¿ya? Que a su vez es esta partícula fundamental que le entrega masa a las partículas. Esta es la realidad, o sea, este es el que le da la masa a todo, ¿ya? Así que cuando tenemos un bosón de Higgs y una zona llena de bosones, tenemos un campo de Higgs, las partículas como los fotones o cualquier otra partícula que esté pasando, va a depender de su rareza o como podemos decir, qué tan rugoso es por fuera, y va a ir como captando estos bosones de Higgs y va a capturar masa, va a ser masa. ¿Ya? Entonces, en este caso, todas las otras partículas que conocemos en sí tienen masa y es por eso que uno va viendo que algunas partículas son más masivas que otras. Bueno, luego, día a la menos 12 segundos después del Big Bang, comienzan a aparecer los primeros electrones, quarks y neutrinos del universo. O sea, ahí estamos recién comenzando con las partículas como más pequeñas que ustedes pueden ir conociendo. Bueno, cuando ya ha transcurrido un segundo después del Big Bang, ocurre lo que se llama desacoplamiento de neutrinos, ¿ya? Esto es cuando la tasa de interacción entre los variones y los neutrinos es proporcional al parámetro de Hubble. Lo, bueno, bueno, los neutrinos se desacoplan de los variones y alrededor de la misma época los neutrinos cesan de interactuar con los electrones, luego de lo cual la razón de los neutrones a protones queda congelada. Entonces, como consecuencia de este desacoplamiento, se espera que el universo contenga un fondo cósmico de neutrinos, que hoy en día se le dice CNB. Ahí lo pueden ir googleando para que vayan realizando preguntas más adelante. Bueno, entre los 3 y los 20 segundos, como pueden ver ahí, después del Big Bang, aquí el universo es cada vez más frío y continúa esta expansión permitiendo la formación de los primeros elementos más ligeros como el hidrógeno, el helio, ¿sí? Como ahí pueden ir viendo. Ok, vamos más adelante en el tiempo. 3 minutos después ocurre el proceso de lo llamado nucleosíntesis, en donde comienza la creación de nuevos núcleos, ¿ya? Eh, Estos núcleos atómicos provienen de nucleones preexistentes, es decir, protones y neutrones, para llegar a generar el resto de los elementos actualmente conocidos, todos los elementos que ustedes ya conocen de la tabla periódica. Bueno, durante esta época la radiación dominaba sobre la materia y la expansión estaba dada por la aceleración que era proporcionalmente a la temperatura elevado a un medio, o 0,5 si ustedes quieren, ¿ya? O la raíz cuadrada de la temperatura. Bueno, la temperatura de los fotones en el universo temprano disminuye con la expansión, ¿ya? Como temperatura es proporcional a la inversa de la expansión. Aquí el universo tenía energías comparables a aquellas alcanzadas con los aceleradores de partículas que hoy en día conocemos, y es allí, ¿ya? Donde radica la importancia de crear nuevas tecnologías como los grandes aceleradores que conocemos, el acelerador de hadrones y todos estos aceleradores de partículas que hoy en día se utilizan. Y bueno, ahí ustedes pueden ver que la energía es muy similar, ¿ya? No es que estemos creando agujeros negros ni destruyendo nada del universo ni en el mundo.
Bueno, vamos más adelante porque solamente llevamos 3 minutos del universo. 47.000 años después, cuando la temperatura del universo desciende aproximadamente a los 9.370 Kelvin, comienza la igualdad materia-radiación. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver que la- eh, en este momento la materia y la radiación ya están en una igualdad y bueno, en algún momento la temperatura desciende, ¿ya? Desciende a niveles que permitieron que los variones pasaran del estado ionizado al estado neutro. La temperatura alcanzó casi los 3.740 Kelvin y comenzó la era de la recombinación. Bueno, las partículas de materia ordinaria ya se desacoplan de la luz y se libera el fondo cósmico de microondas. Aquí ocurre lo que se llama el desacoplamiento. Oh, un momento, algo ocurre aquí con la presentación. Vamos a... Bueno, aquí vamos en los 3 minutos. 447.000. Y aquí 240.000. Bueno, en algún momento ahí la temperatura desciende, como les decía. Y ocurre todo esto que los variones pasaban del estado ionizado al estado neutro y empieza todo esto que les comentaba. Bueno, aquí, bueno, eh, como pueden ver, ya a los 380.000 años después, el universo se hace ahí transparente a la luz, el destello que proviene eh, a la Tierra hoy en día, ya en forma de microondas y radiación de ese antiguo Big Bang que uno observa. Ahí se puede ver una imagen de esto. Ahora es bien interesante porque esta radiación de fondo que también observamos o que recibimos, la pueden notar los más antiguos observando los televisores antiguos, que uno prendía el televisor, colocaba una señal de no de un canal, sino que de cualquier otra señal, y aparecía una señal blanca, ruidosa, así. Ese ruido era una señal blanca que proviene del fondo del universo, el fondo cósmico. Entonces ahí es como que estamos observando el universo. ¿Ya? Bueno, a los 400 millones de años después del Big Bang, también termina la llamada era oscura del universo. Ahí ya cuando el universo es observable. Entonces ahí es donde nosotros ya claramente podemos empezar a observar el universo. Y más atrás que eso, eh, por ahora, más allá de la era oscura, no podemos observar. Bueno, entonces, cuando ocurre esto, surgen las primeras estrellas y bueno, a los 700 millones de años después van apareciendo las primeras galaxias formadas por estos cientos de miles de millones de galaxias. Alrededor, por ejemplo, la Vía Láctea nuestra tiene alrededor de 200 o 400 mil millones de estrellas. Ok, entonces a los 3.000 millones de años después del Big Bang, la formación de estrellas alcanza ya su máximo. Ahí es donde llega su esplendor máximo en formación y es todo lo que nosotros vemos en tipos de estrellas binarias, estrellas con disco, estrellas frías, estrellas muy masivas. Todo lo que se ha ido formando ya tiene su máximo aquí. Sin embargo, a los 8.500 millones de años después de que ocurre este Big Bang, ¿ya? Se forma nuestro sistema solar. O sea, nuestro sistema solar es muy, 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 pero muy joven. Así que vayan imaginándose cómo sería nuestra posición temporal dentro del universo. ¿Sí? Bueno, hoy en día el universo sigue formando estrellas, ¿ya? Sigue expandiéndose.
se expande a razón o por ahí alrededor de los 72 kilómetros por segundo. Es una constante de Hubble que todavía se está ahí como eh, actualizando y mejorando. Bueno, y quizás fuera de él exista un número infinito de universos paralelos posiblemente, quizás no, no lo sabemos, pero tenemos las ideas de que posiblemente este universo no es solo uno. Ah, bueno, eso es una esperanza. Bueno, les agradezco a todos por esta microcharla, espero que hayan disfrutado un poquito, disculpen por algunos detalles técnicos ahí con la presentación, pero espero que les haya gustado. Los invito a enviarme preguntas, les voy a estar respondiendo, pueden escribirlas ahí por, por YouTube y vamos a ir respondiendo. Si igual quieren enviar WhatsApp a algunos, pueden hacerlo y yo voy a estar respondiendo sus preguntas dentro de estos 2 minutos que nos quedan. Vamos a mirar aquí quiénes son los invitados y los conectados. Bueno, les agradezco a todos que se hayan los conectado y bueno, les deseo una muy buena semana y espero que lo pasen muy bien con su familia y se cuiden este fin de semana. Ok, hasta luego, hasta la próxima charla.